Hola chicos, ¿cómo están? Dios me los bendiga siempre. Les mando un fuertísimo abrazo y espero estén excelentemente muy bien para ustedes y sus familiares en todo momento. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y quiero que de alguna u otra forma esto ayude en cada uno de ustedes para sus vidas, ¿ok? Para que ustedes puedan tener una vida maravillosa, diferente y no solamente para ustedes, sino también para sus familiares y amigos. El tema de hoy es el poder del agradecimiento. ¿Ok? Y esto es clave que lo podamos entender porque de alguna u otra forma esto hace que podamos tener gasolina para nuestras vidas, para lo que hacemos, ¿ok? Y sí, gasolina. Fíjate algo, cuando nosotros agradecemos por cosas buenas, de alguna u otra manera, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra alma, se siente maravillosamente bien. Se siente plena, se siente agradecida. Y sí, es bonita la sensación. Y deseo siempre que estemos así. Pero como yo les he hablado anteriormente, siempre vamos a tener dificultades. Y a veces esas dificultades pueden hacer que nosotros bajemos nuestro estado de ánimo, nuestra energía o nuestra circunstancia. ¿Ok? Y que la llevemos al problema. No solamente el problema en sí, no al problema en sí, perdón, sino también a la situación, a lo que estamos viviendo de momento. ¿Sí? Y eso hace que de alguna u otra manera, ¿ok?, nosotros bajemos un poco los niveles de felicidad, de energía, plenitud, de esas cosas buenas que ya estamos experimentando cuando, por ejemplo, nos pasan cosas maravillosas. Pero una de las cosas que ayuda a transformar todo eso para volver otra vez a estar arriba es la energía del agradecimiento, que eso es básicamente gasolina, gasolina para tu vida. Fíjate, en la vida cuando sobre todo tienes que atravesar dificultades por una vida que quieres crear, ¿ok? Es válido que entiendas que vas a tener circunstancias diferentes. Cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, nos incomodamos muchísimo. O sea, entramos en situación de básicamente presión, ¿ok? Pero en ese momento no siempre entendemos lo importante que es agradecer, porque estamos tan metidos en el tema de resolver problemas que de alguna u otra manera eso hace que se pueda expandir mucho más. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando tú te enfocas directamente en un problema que crees que no puedes solucionar, lo único que te está fallando ahí es enfocarte en ese problema, ¿sí? Y lo estás enfocando como problema. Y quizás lo relacionas muchas veces con la queja. Y la queja es lo contrario al agradecimiento. Por eso te digo que lo bueno, lo maravilloso, lo espectacular te hace sentir pleno, feliz, alegre y sí, se agradece muchísimo. Aunque hay personas que en algún momento no lo agradecen porque sienten que de alguna u otra forma es lo que merecen en su vida y eso está perfecto, ¿ok? Pero mientras tú más agradezcas, más tienes y más tienes cosas por la cual tienes que agradecer. Entonces yo, por ejemplo, agradezco estar feliz, agradezco estar en una casa donde yo quiero estar, agradezco tener buena relación con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. O sea, todo eso, todo lo que yo puedo agradecer, lo agradezco de la mejor manera y con un sentimiento hermoso. ¿Para qué? Para que eso también se multiplique. Y eso también hace que yo pueda seguir trabajando en función de mejora, corregir y tener metas y objetivos que alcanzar para tener la vida que quiero y que sé que va a ser así. ¿Ok? Ahora, cuando no son con cosas que de alguna u otra manera que no están pasando chévere en nuestras vidas, cuando digo chévere es que no están pasando cosas buenas en nuestras vidas, eso también hay que agradecerlo. Jesús en la Biblia dice, todo funciona para bien. Todo, todo funciona para bien. En un video anterior yo explicaba que el poder del enfoque es clave, porque donde te enfocas se expande. Si tú te enfocas en el problema con quejas, con una actitud engorrosa, una forma de hacer las cosas que no tienes ganas, que no te gusta, que no entiendes,
seguramente eso se va a expandir mucho más hasta que entiendas de alguna u otra manera que lo único que tienes que cambiar es la percepción. Y eso va a cambiar. ¿Y cómo cambiar la percepción? Con agradecimiento. ¿Por qué? Porque ciertamente hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos gusta, aunque nos hace crecer, porque no siempre vamos a hacer cosas que nos guste, porque sí, que sería maravilloso, pero tenemos que lidiar con el mundo total. Y el mundo total es diverso. Te vas a encontrar con muchas cosas que te gustan y otras cosas que no te gustan. Y eso también se agradece. Entonces, cuando estás lidiando con cosas y te quejas y te enfocas en el problema, todo eso se va a expandir. Pero ahora la invitación es a enfocarte en la solución que de alguna u otra forma te va a llevar a agradecer. Y eso es parte de la solución. Y eso se va a expandir mucho más. Vas a agradecer por todo. Es bueno irse también de lugares, de personas y todo eso con agradecimiento, por ejemplo. Porque si te vas con quejas, con sufrimiento y todo eso, es probable que puedas repetir el patrón. Y quizás eso puede ser una de las fallas que estés teniendo hoy día. No te lo digo para que te culpes, sino para que cambies la percepción. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos la oportunidad todos los días para cambiar la percepción y mejorar nuestras vidas. Porque a veces nos metemos tanto en nuestra forma de creer o en lo que creen los demás, pero que inconscientemente lo hemos adaptado a nosotros sin algo que corregir, sin algo que cuestionar, sin algo que evaluar si de verdad eso que dice una persona me está haciendo bien a mí o sencillamente es un criterio propio, por ejemplo. O sea, yo tengo que cuestionar todo. Hay personas en la vida que me han dicho, mira, vamos a hacer esto y tal, y vamos a hacer esta actividad o vamos a hacer este viaje. Si yo no puedo, le digo que no. Si puedo, le digo que sí. Ahora, si no quiero, no voy. Pero hay veces, también por compartir o por hacer algo diferente, también cedo, porque no siempre las cosas son como yo pienso. ¿Ok? Porque también puedo entender la situación y puedo de alguna u otra manera dejarme llevar. Sin embargo, yo tengo que aprender a tener criterio propio. Y ese criterio propio te ayuda muchísimo a entender mucho más la vida. Pero siempre te invito con el agradecimiento. ¿Ok? Entonces, si te enfocas en el problema, seguramente el problema se va a expandir. Y si lo llevas con la queja, que es lo contrario al agradecimiento, eso te va a dar mucho más por qué quejarte. ¿Okay? Y si lo llevas a la solución, que va directamente con el agradecimiento, vas a tener muchas razones más por la cual que agradecer. Y aunque muchas veces te sientas cansado o cansada, el agradecer de alguna u otra forma te lleva a tener gasolina para tu vida. Fíjate algo, yo quiero, mejor dicho, yo quiero que tú veas en este caso, en tu entorno, si tú eres esa persona que te quejas tanto, o es tu familia, o es tu pareja, o son tus amigos, o son tus compañeros de trabajo, y ve cómo lleva su estilo de vida. Observa, no para que lo juzgues, porque no somos quienes para juzgar. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, literalmente, todos tenemos nuestra cruz, y la idea no es juzgar, sino ayudarnos y avanzar en lo que nosotros estamos construyendo, ¿ok? Pero evalúa a una persona cuando tiene una actitud diferente a la vida de agradecer, de una luz infinita, que es una decisión, cómo sus ojos le brillan, cómo su aura es otra cosa, cómo de alguna manera esa forma de tener o de llevar su vida le lleva a reflejarlo de alguna manera diferente a una persona que se queja constantemente. Y eso también es pobreza, por ejemplo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de riqueza y pobreza, no necesariamente hablamos de dinero. También hablamos de espíritu, de emociones, de actitud, de todas esas acciones que nosotros podemos hacer que pueden estar direccionadas a la pobreza o a la riqueza. Cuando nosotros nos quejamos, es pobreza. ¿Por qué? Porque estamos siempre cuestionando situaciones reales de la vida como un estado de víctima. Y ese estado de víctima te lleva a que todo lo externo depende para que tú seas feliz o no.
Y no funciona así. Tú tienes que aprender de alguna u otra manera a agradecer con responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad? Porque la responsabilidad te lleva a asumirla 100% hacia tu ser para que tu agradecimiento, tu felicidad, tu alegría dependan netamente de ti, ¿ok? Y no de situaciones externas. Ojo, quiero que entiendas algo importante. Este video o estos tipos de videos que estoy haciendo es para inspirarte a mejorar, ¿ok? Cuando reconocemos que hay situaciones que nos quejamos, a mí me ha pasado y a veces me puede pasar, uno tiene la capacidad para corregir rápidamente y decir, no debo hacer eso. ¿Por qué? Porque mientras más yo me quejo, mientras más yo estoy en una situación de problema, uy, qué broma, o situaciones engorrosas que quizás me hacen sentir mal, yo tengo que darme cuenta que mi cuerpo me va a hablar, mis sentimientos me van a hablar, mis emociones, toda mi postura, mi energía. Fíjate algo, cuando las personas se quejan mucho y están sumergidos en problemas o en cosas que no pueden controlar, ¿tú sabes qué pasa? Muchas veces no pueden dormir bien. Muchas veces están pensando preocupados, se les arruga esta zona que está acá, la mirada siempre está así, entonces siempre están atentos como que a todo lo que pasa y toda esa situación los hace sentirse todos los días como más engorroso a lo que están viviendo. Y no es vida eso. Pero cuando tú agradeces que todas esas cosas están pasando en tu vida, es que ni siquiera le tomas atención o le prestas atención. O sea, si yo veo que está pasando un problema que no depende de mí, ¿ok? Yo tengo que aprender a soltar eso porque no es mi problema. Y no tengo que meterme en problemas ajenos porque ya cada uno de nosotros tiene sus problemas. Ojo, si depende de ti y tú puedes ayudar, maravilloso. Pero si no depende de ti, ¿cómo te metes en una situación de alguien o de algo que no te compete? A menos que trabajes a nivel social y bueno, tú puedas ayudar. Y sin embargo, las personas son ayudadas cuando realmente quieren ser ayudadas. Ok, a lo mejor este video tú lo aprovechas, pero a lo mejor hay otras personas que no lo aprovechan. Eso también es válido. Entonces, cuando tú te sumerges directamente en la queja, todo tu ser te cambia. De verdad. No duermes bien, tu cuerpo te habla, las emociones siempre son irritables, te sientes quizás triste, con ira, frustrado y todas esas cosas no te llevan a una buena vida o no te llevan a experimentar una calidad de vida importante. Y nosotros tenemos que aprender de alguna u otra manera a mejorar todo eso. En uno de los videos que yo publiqué habla muchísimo de eso. Todo se aprende, todo se aprende. Si yo reconozco en mi vida que me estoy quejando mucho, yo puedo aprender con el agradecimiento a cómo transformarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo me quedo directamente ahí siendo una persona inconsciente a lo que estoy haciendo, siempre voy a reaccionar y nunca voy a asumir la responsabilidad de mi vida. Y yo tengo que llevar esto a transformarlo porque eso va a ser parte de la riqueza que yo voy a construir. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo claro. Yo me mudé a una casa y a esa casa teníamos que hacerle varios arreglos en distintas zonas. En el baño, en la habitación 1, en la habitación 2, en el baño de la habitación interna. O sea, teníamos que hacerle varios arreglos y se le indica a la persona, al dueño, que mira, hay que hacerle arreglos porque bueno, vivir en esas condiciones no son buenas. Sin embargo, pasaron 2 meses y no se pudieron arreglar. Y ojo, si el dueño está escuchando esto, quiero que sepa, además que no voy a decir su nombre, quiero que sepa de alguna u otra forma que esto lo hago más como crítica constructiva y no para juzgarlo, ¿ok? Y básicamente lo estoy diciendo como ejemplo para asumir la responsabilidad. Cuando ya tú pasas de una casa a otra, obviamente tú aceptas condiciones, hay contrato y todo lo demás. Pero evidentemente hay unas condiciones que se deben cumplir para uno vivir bien. ¿Qué hice yo? En vez de quejarme que me estaba dando cuenta que, wow, mira, no funciona esto, no funciona lo otro, ahí estaba reconociendo que había un problema. Pero en vez de quejarme, en vez de quedarme en esa situación, dije, bueno, hay que resolver para buscar un maestro. Por su cuenta lo estaba buscando, no se consiguió,
por mi cuenta también se consiguió uno, pero quizás el costo no lo podía cubrir. No yo, sino el dueño como tal. Pero bueno, llegamos a un acuerdo donde yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo asumo la responsabilidad, este es mi apartamento porque ya estoy viviendo acá, obviamente a nivel de arriendo, y yo voy a comprar las cosas y yo mismo las voy a instalar. Tú obviamente pagas todo lo demás, o sea, todo lo que concierne a lo que es las llaves, todo lo que hay que cambiar, pero yo lo pongo. Y así fue. Mira, cambié cerraduras, cambié la llave del baño, la llave de lavamanos, de la loza, del fregadero, para muchos países también, como lo digan. O sea, empecé yo a asumir la responsabilidad, porque si yo me quedaba todos los días hablando del mismo tema, eso me desenfoca a lo que realmente quiero, pero me enfoca al problema y entonces me estoy quejando y me quejo y no hago nada. Entonces digo, bueno, pues yo ahorita estoy viviendo acá, entonces bueno, tengo que asumir la responsabilidad, ¿ok? Porque tampoco me gusta esperar por los demás. Y estas son cosas muy claras, como por ejemplo le estoy diciendo ahorita, tú puedes controlar cosas que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar cosas que dependan de los demás. Entonces yo no podía esperar de alguna u otra forma que llegara el maestro o el señor que arreglara las cosas durante 3 meses. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que esas cosas funcionaran de momento, o sea, ahora mismo. Y si yo quiero que sea así, entonces yo asumo la responsabilidad, elimino la queja y avanzo. Y acciono en eso y ya. ¿Sí me explico? Esos son ejemplos y lo puedes llevar a tu terreno. Hay cosas que tú no puedes controlar. Entonces te quieres meter en cosas y con quejas y para allá. Y así se pasa la gente. La gente se la pasa mucho hablando del otro y criticando a la familia del otro. Y mire cómo está pasando esto acá y mira esto y ay Dios. Y siempre están en esa conversación constante de cosas que no pueden controlar. Pero eso realmente lo que hace es desenfocarse, por ejemplo. Desenfocarse de cosas que pueden hacer. A lo mejor su casa está destruida, pero están con la vecina hablando del otro. Wow, mira, anda a arreglar tu casa. Y tu casa no solamente es la parte física, sino también lo que sentimos. O sea, estás criticando a otro, pero no te estás acomodando tú, no estás mejorando tú, no estás corrigiendo tú, porque estás chismoseando, porque estás envidiando, porque estás cometiendo esas acciones que de alguna u otra manera son destructivas y te mete más en el problema. Entonces es mejor, mira, reconocer que estás haciendo cosas que no te están sumando y que te están distrayendo de cosas que sí puedes hacer, ¿ok? Y mucha gente se la pasa así en la vida. En la vida se la pasan así, enfocados en el problema y siempre hay más de eso y más de eso y más de eso y ya se vuelve normal. Entonces agradecer es como, bueno, ¿para qué voy a agradecer? Es que ni siquiera está en su diccionario. ¿Por qué? Porque ya dan por sentado todo. Se duermen, se acuestan, se levantan, normal, y es como que si la vida no pasara para ellos. Y sí, ¿por qué? Porque están sumergidos siempre en una situación de chisme, de problemas, de quejas, y es su vida natural. Y las personas que más se quejan son las que menos hacen. Son las que de alguna u otra manera están esperando que otros les resuelvan la vida. Y no funciona así. Pero cuando tú agradeces y asumes la responsabilidad, seguramente esto hará que tu vida sea diferente. Entonces yo quiero que tú comprendas eso, no porque te estoy juzgando, sino porque quiero inspirarte a que tú sepas que tienes la oportunidad hoy de transformar la vida que tú quieres. ¿Y cómo la transformas? Con agradecimiento, reconociendo que hay cosas que no dependen de ti, ¿ok? Que te estás quejando mucho y que te estás sumergiendo en el problema cuando tienes otras cosas por las cuales que agradecer. Por tener a tu familia, por poder moverte, por poder sostenerte, por hacer ejercicio, porque te pones metas y las cumples, porque todos los días tienes una intención de mejorar, de crecer, de evolucionar, porque mira, quieres que tu vida sea maravillosa, millonaria, rica, en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida. ¿Ok? Y eso se trata de evolución, de crecer, de hacer de todo, no de todo en sí para lograr algo, sino ser el mejor en algo, ayudar a tu familia. Y tú ayudas dando el ejemplo, ayudas agradeciendo, ayudas en no quejarte,
O sea, tú no puedes incluirte en entornos donde hablen directamente de problemas porque va a hacer que de alguna u otra forma tú caigas en eso. Entonces, lo importante de agradecer son este tipo de cosas. ¿Ok? Estar enfocado, estar ocupado en cosas importantes e inteligentemente para tú poder crear la vida que quieres y poder ayudar a tu familia. Todo este tipo de cosas que te estoy explicando ayuda muchísimo a darle gasolina a tu vida. Porque sí, cuando uno habla mucho del problema, mira, se lleva directamente a una línea infinita, infinita, infinita y de cosas que de alguna u otra manera tú no puedes controlar, depende de otras personas, de tus compañeros, de tu vecino, de lo que sea, y que seguramente te están destruyendo a ti en cosas que ni siquiera tienen que ver contigo. Y tú tienes una vida que no le prestas atención. Y seguramente ese tipo de personas no va a ver este video, ¿ok? Pero seguramente tú lo estás viendo porque tú quieres crecer, tú quieres mejorar, tú quieres que tu vida sea diferente. Entonces, acuérdate de esto, en vez de quejarte, agradece. Y el momento que tú sientas que te estás quejando, agradece. Porque todo eso funciona para bien. Cuando estés, por ejemplo, no sé, con tu familia y estés en una conversación que no te agrade, agradécelo, cambia la conversación, di, ay, mira, cámbialo, habla de temas que tengan que ver mucho más con la evolución y de avanzar, y si no te acompañan, también agradécelo. O sea, cambia las conversaciones que no te agradan, ayuda y contribuye a que la gente se acostumbre también a que tu identidad es diferente. Es diferente porque va directamente con el agradecimiento y no va directamente con el problema y la queja, ¿ok? Sino con el agradecimiento, la solución, el desarrollo, la evolución, y todas esas cosas te van a ayudar para bien, ¿ok? Ojo, una cosa es estar en problemas y de alguna u otra forma quedarse ahí como una queja, y otra cosa muy distinta es reconocer un problema y hablar directamente de la solución, ¿ok? La solución es clave y con la solución tú agradeces. Tú dices, bueno, está pasando esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Solucionamos, todo bien, hay cosas que puedo controlar, hay cosas que no, quién asume tareas, quién va para allá, quién va para acá. O sea, todo ese tipo de cosas tú lo puedes plasmar por medio de una solución y lo agradeces. Y ojo, una de las cosas que también ayudan muchísimo a agradecer todos los días es que hayas podido cumplir con todo lo que tú dijiste que ibas a hacer. O sea, tú te levantas en la mañana, agradeces. Yo le oro al Padre todos los días, le doy gracias por un nuevo día, por despertar, porque estoy bien, porque mi familia está bien, mis amigos, porque tengo gente muy querida, porque a pesar de que en el mundo pasan cosas difíciles, que de alguna u otra manera eso es normal, ¿ok? Agradezco porque también hay cosas muy buenas por las cuales hay que agradecer, ¿ok? Y cuando yo paso mi día donde yo fui para allá, vine para acá, trabajé, hice ejercicio, cumplí con todo lo que tenía que cumplir, digo, qué maravilla, gracias Padre por eso. Y si me pasó alguna dificultad hoy día, digo, bueno, gracias Padre, esto es temporal, seguramente esto va a cambiar. Y sí, yo hago que cambie. ¿Por qué? Porque es una decisión, porque es una actitud y porque prefiero irme por la línea del agradecimiento que me da gasolina para continuar. Porque si me quedo en el problema, en la queja, bajo y no quiero. Es una decisión. Entonces, recuerda que no quiero show. El show lo monto yo. Y te estoy diciendo esto precisamente para que tu vida cambie. Seamos conscientes de todas las cosas que de alguna u otra manera no podemos controlar, que nos estamos quejando y que más bien no estamos haciendo nada por mejorar. Avancemos, crezcamos, ponte metas, objetivos todos los días. Hay cosas que quieres hacer, bueno, dale con todo, hazla, ponte en sintonía con la vida. Búscate la vida realmente, ¿ok? Así que, bye bye. Dios me lo bendiga, chicos. Les mando un fuerte abrazo.